Pues ya, si quieren ya podemos empezar, ¿verdad? Buenos días. Sí quisiera, bueno, como este tiene la intención más que una conferencia, es un taller, ¿verdad? Entonces sí les voy a pedir que enciendan sus cámaras, que cuando tengan oportunidad de conversar conmigo puedan abrir sus micrófonos, ¿verdad? Para que podamos hacerlo más dinámico y que de verdad pueda ser un taller que pueda ser funcional. Entonces, antes de empezar con presentándome yo también y demás, quisiera que me dijera, quién de ustedes estuvo en el taller, en la conferencia el día de ayer, nada más para saber qué tanto me regreso y qué tanto no. ¿Solo una persona? ¿Dos? Muy bien. ¿Tres, cuatro, cinco? Muy bien. Bueno, no son la mayoría. Voy a hacer un breve y pequeño resumen, ¿verdad? Así nada más una pasadita para los que no estuvieron el día de ayer, poder como contextualizarlos. Muy bien, entonces me voy a permitir compartirles pantalla. Bueno, bienvenidos. Yo soy Gloria, soy psicóloga, como bien les comentaron. Estoy de base en Los CAPA, en Centro de Atención Primaria en Adicciones. Estoy en el de Tlaquepaque. Cuando se les ofrezca algo, con mucho gusto podemos apoyarles. Y bueno, el nombre está un poco largo y complicado, ¿verdad? Y tiene que ver con que, pues quería que tocáramos algunas estrategias, básicamente, como les comenté en la conferencia, los que tuvieron oportunidad de estar, eh, acerca de la dinámica de la familia, pero para poderla también aplicar en los grupos, ¿verdad? Y esto específicamente porque si entendemos que el alumno es un ente asociado a un sistema, ¿verdad? Pues difícilmente podemos verlo como un ente independiente y aislado. Y en base a esto vamos a hablar del tema. Bueno, ¿de qué habla la teoría de los sistemas o la terapia familiar? La teoría de la terapia de las familias se basa en el hecho, como decía ahorita, de que el hombre pues está activo en grupos sociales y lo que hace como real la dependencia de los elementos internos y externos. Esto nos dice Minuchin. Esto es importante porque, no sé, hay una película incluso que se llama Mundo Salvaje, no sé si alguno creo que sí se llama así, no les quiero engañar, pero según yo se llama así, que habla sobre, es una historia, una historia real de un chico que quiere argumentar que es posible vivir solo, ¿verdad? Totalmente como fuera del contexto social. Y entonces decide irse a como emprende un viaje y se va en el bosque, es como por allá de Canadá, del norte, o sea, el chico, y se va y resulta que encuentra como una combi y empieza a vivir ahí y a comer animales, matar animales silvestres y vivir como de la vegetación del lugar, del espacio. Y dura ahí varios meses y resulta que en una ocasión le queda a él una especie queda en medio de una especie de lago cuando cambia la temporada de invierno porque estaba todo convertido en hielo, se deshace alrededor, queda un lago y queda totalmente aislado de todo, sin alimento, sin poder pedir ayuda, sin poder pedir auxilio. Y entonces, según esta historia verídica, que no sabemos qué tan real sea, ¿verdad? Termina su vida ahí en ese lugar cuando lo encuentran y escribe en la banca, es imposible estar solos, ¿verdad? Así como moraleja y aprendizaje. Y a lo que voy es esto, es imposible, ¿verdad? Es imposible aislarnos. Quien quiera mantenerse alejado del contacto social, pues lo que genera es una realidad adversa, distinta en un mundo propio, y a esto le llamamos pues una enfermedad mental, una esquizofrenia o un trastorno porque vive aislado del todo. Bueno, algo de lo que estuvimos trabajando la plática de ayer es que la terapia familiar nos habla de que el síntoma comunica, ¿verdad? Todo comunica en terapia, digo, en el modelo sistémico, el silencio comunica, ¿verdad? Eh, Nuestro lenguaje no verbal comunica, dice por ahí la programación neurolingüística,
ellos tienen un porcentaje aproximado y nos dicen el 70% está en nuestro lenguaje no verbal, el 20% está en nuestro lenguaje digital y el 10% está en el tono de voz que utilizamos. Entonces, por eso se vuelve como tan complicado las redes sociales, ¿verdad? ¿Cuántas parejas no han discutido por un WhatsApp o cuántas personas o amigos por una mala interpretación del mensaje? Porque el mensaje digital solo es una parte. Los emojis vienen a ayudarnos un poquito, ¿verdad? Con esta sonrisa o la carita coqueta, como de no estoy siendo tan amenazante con este comentario, pero te quiero hacer esta mención, ¿verdad? Entonces, nuestro lenguaje es la base desde la terapia sistémica que nos permite mejorar nuestras relaciones y poder encontrar en esto una solución, ¿verdad? Ante la identificación y la interpretación del sistema. Habla también de un pensamiento de circularidad, ¿verdad? Nos dice que hay un patrón comunicacional. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre hay una forma en la que el sistema se comunica. Hay unas cosas que se han analizado, por ejemplo, les voy a ir dando ejemplos. Una familia de personas obesas, donde todos son muy obesos. Pareciese que la pauta o el síntoma es la obesidad. Y es, ¿qué representa la obesidad? Desde el lenguaje sistémico, la obesidad representa una necesidad de alejar a los demás de nosotros y no tener como un contacto tan cercano. Y en esta interpretación se dice que cuando en una familia se vuelve una estructura o una forma de vivirlo, entonces, si yo adelgazo, dejo de ser parte de este sistema y entonces cuando el que intenta hacer dieta e intenta adelgazar, termina siendo rechazado de manera inconsciente del sistema familiar. ¿Por qué? Porque estás dejando de pertenecer a este sistema por medio del síntoma. Ahora, no todos los casos son así. Solo es como para comprender más o menos a qué se refiere la función de este pensamiento. El pensamiento de la circularidad, lo que decíamos que como sistema A le afecta a B, B a C, C a D, y entonces estamos interrelacionados y nuestra problemática siempre va a ir asociada. La familia como el sistema del todo es más importante que sus partes, ¿verdad? Ay, déjenme ver por qué no me deja avanzar. Muy bien. Bueno, también hicimos un breve recorrido por los modelos. Aquí solamente me voy a centrar en algunos muy específicos porque van en función a lo que vamos a trabajar. Bueno, el modelo estructural, él propone el análisis de la patología. Digo, lo menciono aquí como patología, pero en sí la terapia sistémica busca dejar de poner etiquetas en las personas y no poner diagnósticos específicos, sino tratar de centrarnos en la solución, ¿verdad? Entonces, aquí se basa este modelo en 3 axiomas principales. El primero nos dice, el individuo influye sobre su contexto y es influido por este. Y desde aquí dice que todos los cambios que queremos hacer tienen que ir en función del entorno. Puede ser considerado como un subsistema o parte del mismo sistema. Yo como individuo soy como un subsistema porque pertenezco a otro sistema familiar, ¿verdad? Pero cuando estoy en el trabajo, estoy en medio de otro sistema. Y cuando si estoy estudiando algo, pues estoy inmerso en otro sistema. Y entonces, la terapia habla que hay 2 tipos de comunicación y nos habla de una comunicación de contenido, ¿verdad? Y una comunicación relacional. ¿Qué es esto? La comunicación de contenido tiene que ver con lo que yo digo y cómo lo digo. Y la relacional es a quién se lo digo. Entonces, yo no soy la misma persona para mi jefa o para mi hermano o para mi mamá o para mi abuela o para mi esposo o para mis hijos. Mi función y mi personalidad, mi esencia es la misma, pero mi función y mi rol cambia en función de mi relación, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere. Cuando encontramos estos patrones, identificamos mayor claridad. Las modificaciones en una estructura familiar contribuyen a la producción de los cambios de la conducta, ¿verdad? El modificar esta estructura base. Y la última dice, tú como terapeuta, tú como moderador, tú como tutor que está guiando este proceso de cambio, influyes de manera directa en el contexto del usuario.
¿verdad? Y seguramente los que, no sé cuántos de aquí son terapeutas, ahorita que tengamos un espacio me platican cuántos son psicólogos, pero los que se dedican a la práctica clínica podrán darse cuenta que ejercemos un poder en el usuario, ¿verdad? Muy, muy grande en el paciente, en el que si nosotros determinamos un ejercicio o damos simplemente un juicio, un comentario, el otro lo identifica como una realidad. Y entonces tenemos una situación muy, muy delicada en el cuidado del otro, porque si nosotros interpretamos cosas de manera irrespetuosa, pues damos por hecho situaciones que no estamos convencidos de que sean así. Por eso es importante el cuidado de nuestro lenguaje. Y desde esta mirada, el lenguaje desde el área del narrativismo, ¿verdad? De cómo narramos nuestro discurso. Yo, por ejemplo, les pongo mucho esta regla, sobre todo cuando tengo a familias, ¿verdad? Que tengo al papá o al hijo en la consulta o que tengo a la pareja, al matrimonio. Les digo, ante un problema, cuando queremos hablar de una situación conflicto, les digo, vamos a cuidar nuestro lenguaje. Y entonces vamos a poner unas reglas, ¿verdad? Al sistema familiar cuando somos mediadores, que como tutores ante un problema del alumno, también surgen como este mediador que está justo para eso, mediar, controlar este tipo de conductas y comportamientos. Entonces a ver, las reglas de la sesión del día de hoy van a ser estas. Vamos a dar un tiempo para hablar cada quien. Cuando esa persona habla, no se interrumpe a esa persona, se le da la oportunidad del diálogo y la persona que decide hablar sobre el problema, le voy a pedir que cuide su lenguaje y que comience diciendo, yo pienso, a mí me parece, me da la impresión, yo creo que desde mi perspectiva, ¿verdad? No la realidad. Y entonces les pongo un ejemplo. No es lo mismo decirle a alguien, estás tonto, ¿verdad? Como papás de repente es muy común que solamos decir esto, ¿estás tonto o qué? No piensas. Y entonces no es lo mismo decir, a veces parece que te haces tonto, ¿verdad? Ya no estoy poniendo una etiqueta encima, estoy dando, aunque estoy diciéndole algo desagradable, estoy diciéndole, pues esta probabilidad tiene que ver con que tú tienes el poder de modificar esta situación o esta conducta, ¿verdad? Entonces, el narrativismo nos habla desde la parte de la construcción social, que el constructivismo también ahorita es un auge en la educación, ¿verdad? Cómo construimos nuestro lenguaje, cómo construimos nuestro comportamiento. Y bueno, las etapas dentro del modelo de la terapia narrativa nos habla de una parte que le llama descripción saturada del problema. ¿Qué es esto? Primero hablamos de todo el diálogo en esta misma dinámica que les puse ejemplo de tener al padre e hijo ahí, cuando uno está hablando de su mirada del problema y el otro lo interrumpe, porque es muy común, ¿verdad? Que el otro, no, pero así no fueron las cosas. ¿Qué nos toca hacer como moderadores? Permíteme, en cuanto sea tu tiempo, voy a escuchar tu versión. Esta es la versión de tu papá, de tu mamá, es su mirada, ¿verdad? Si la mamá comienza a decir, es que él no hace nada bien, a ver, te voy a pedir que seamos respetuosos con el otro, que cuides tu lenguaje. ¿Y qué te parece si lo cambias por es que yo creo que se está equivocando cuando hace las cosas, ¿verdad? Y entonces abres la posibilidad de que él nos diga en qué sentido no se está equivocando y cuál es la versión de él de esa misma parte de realidad. Cuando hacemos esto, porque yo lo he hecho en la consulta, el otro se siente respetado y escuchado y cambia su postura, ¿verdad? Porque dice, bueno, al menos hay alguien que va a hacer que mi mamá comprenda lo que estoy tratando de decirle. Y la otra también aprende a controlar su lenguaje y se da cuenta que a veces es invasiva en el lenguaje, ¿verdad? Y que esto provoca estos puntajes elevados conductuales en los que no puedo controlarlo porque no estoy siendo respetuoso. Entonces, cuando hablamos de la descripción saturada del problema bajo esta técnica, es que dentro de este espacio en el que podemos hablar de la situación conflicto, se diga todas las situaciones del problema sin ser cuidadosos tal vez, ¿no? Cada quien que piensa, que cree y escuchamos. Y luego viene esta externalización del problema.
la externalización del problema lo hablábamos que era como darle un lenguaje distinto, ¿verdad? Sacarlo de mí. Es que yo esa conducta y sacarlo del otro, esa conducta no la apruebo porque me parece que esto, no estoy de acuerdo por esto. Bautizar el problema, ¿verdad? Darle un nombre, ponerle un apellido, personificar el problema es la otra parte, ¿no? Como si fuese una persona, ¿cómo se pudiera controlar esa persona si el problema fuese una persona? ¿Cómo lo controlo? ¿Cómo lo modifico? Y entonces desde aquí podemos encontrar las alternativas. Efectos del problema sobre la persona y sus relaciones, ¿verdad? Si el problema fuera una persona, como lo platicamos ayer, se llama, no sé, destrucción, porque cada vez que llega a la familia, el enojo, el coraje, genera destrucción en el sistema familiar, y le pusimos destrucción. ¿Qué efectos causa destrucción cuando llega conmigo? ¿Qué efectos causa destrucción cuando llega con mis hijos? ¿Y qué efectos causa destrucción cuando llega a tal lado? Y si se fijan, aquí ya está despersonalizado. Ya estamos hablando como si fuese una persona, pero ya no soy yo, ni es mi hijo, ni es un compañero, ni es otro. Ya es un problema que está fuera y como está fuera lo podemos trabajar y tratar de controlar. La influencia de esta persona sobre la vida del problema, ¿verdad? ¿Qué tanto permito yo que se siga manteniendo esta conducta? Por ejemplo, me acuerdo aquí ahorita de un ejemplo muy práctico. En la consulta tenía un paciente que me decía que él sufría mucho, él era consumidor, y me decía, sufro mucho porque como estoy lleno de tatuajes, me subo al camión y parece que tengo lepra. La gente se mueve, se quita del lugar, se cambia. Voy en la calle y la gente se cruza, ¿verdad? Y yo lo veía y decía, ay, pues yo creo que yo también me cruzaba, ¿verdad? Porque como que esta impresión que ejerce de, ¿no? Todo su vestimenta, de repente dice, chin, me va a robar, ¿no? Y él me decía, es que yo no quiero ser así. Y cuando cito a la mamá a la consulta para arreglar otras situaciones dentro de la dinámica familiar, empiezo a ver cómo lo trata la mamá. Y la mamá lo trata como un niño pequeñito de 9 años. Le lava la ropa, el chavo tenía 29 años y la mamá le lavaba la ropa, le acomodaba sus cajones, le limpiaba el cuarto, le hacía el desayuno, la comida, la cena, ¿verdad? Mientras él andaba de vago. Entonces, aquí es qué está haciendo la mamá para abonar como sistema familiar a que este problema continúe, ¿verdad? Pues de entrada no hay estructura, no hay límites, no hay reglas. Y entonces le dije, sabes que si tú quieres que tu hijo se comporte como un adulto, tienes que comenzar a tratarlo como un adulto. Y entonces hicimos acuerdos. A partir de hoy, no lavas la ropa, no arreglas. Si haces la comida para todos, que él solamente se caliente la comida y demás. Y él me dice, sí, 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 estoy de acuerdo con todo, pero yo hay una cosa que no puedo hacer. Y le digo, ¿qué es? Calentarme las tortillas, me voy a quemar. ¿Cómo? O sea, me agarra de la tortilla del comal, me voy a quemar. Y yo le decía, ¿cómo es posible que te metas con una pandilla, que te agarres a golpes y le tienes miedo al comal? ¿No? Suena ilógica esta perspectiva. Y entonces es aquí donde vamos a encontrar esta influencia de la persona sobre el problema, ¿verdad? Sí quiero, pero en esta cosa tan absurda digo que no puedo, ¿verdad? Cuando sí puedo hacer cosas peores que esas. Entonces vamos descubriendo qué acontecimientos son extraordinarios, ¿verdad? Por ejemplo, esta comparativa. Entonces, él se ríe junto conmigo porque obviamente me reí con su conducta, ¿verdad? Y no me reí en un afán de molestar, fue una risa de verdad que me salió muy genuina verle el temor por el comal. Entonces le hago el comentario, disculpa que me haya reído, pero es que no te parece ilógico, ¿verdad? Y entonces lo vemos desde afuera y se empieza a reír él y dice, sí, qué tontería, ¿verdad? Me hago tatuajes, me puedo pelear y no puedo resolver esto que parece más fácil. Y entonces co-construimos relatos alternativos de estas acciones, ¿verdad? Entonces sí se puede vivir en una vida diferente, sí se puede cambiar, ¿verdad? Y nos vamos a encontrar con el punto 9 de este proyecto que dice desconstrucción de desenlaces inesperados. Pues fíjense que inesperadamente un día llegó muy oloroso, muy bien peinado, muy bien bañado, cabello corto. Obviamente los tatuajes pues no se los podía quitar, pero con una camisa
a cuadros de manga larga donde no se le veía, y cambió y modificó todo su estilo de vida. Entonces, él dio una validación de un nuevo relato a su nueva historia de vida. ¿Se acuerdan ayer que veíamos los puntos en la historia de vida de la narrativa, verdad? Donde unimos otro tipo de historias alternativas en las que encontramos la solución del problema. Y eso fue lo que él comenzó a hacer. Él comenzó a trabajar, comenzó a tener una vida y es un caso exitoso. Y él dice, me doy cuenta ahora que cuando me subo al camión, pese a que tengo los tatuajes, el verme con una mejor imagen, una mejor higiene y levantarme y cederle el asiento a la persona mayor, me hace ver distinto. Y entonces me doy cuenta que puedo ser una persona diferente. Pero ¿qué hubo que cambiar? Hubo que cambiar todo su entorno. Su mamá cambió sus conductas, él cambió sus amistades, sus actividades, sus áreas, y al modificar áreas de vida, y sobre todo algo que yo les hacía mucho hincapié el día de ayer al cierre, es que si no tenemos un proyecto de vida claro, nos vamos a perder en cualquier lado. Y todos, no solo los consumidores de sustancias o solo los chicos conflicto. Cuando un joven logra identificar qué es lo que quiere para su vida, entonces se puede permitir construir un estilo de vida mejor. Y bueno, ya yéndonos a este viaje, que traté de hacerlo lo más rápido posible, que fue en función de la charla de ayer, comprender un poquito sobre qué nos estamos basando, nos vamos a encontrar con que hay diferentes estilos y patrones de crianza, ¿verdad? En la educación. Ay, perdón, por ahí ya me vi que hay un error ahí de ortografía. En este sentido, vamos a ver que se nos pone este cuadro, ¿no? Por un punto tenemos la exigencia en un extremo, en el otro la permisividad, en el otro tenemos, tenemos la frialdad y por el otro la calidez. Todos los polos opuestos, ¿no? Y hay diferentes estilos educativos. Y me refiero específicamente a la crianza, pero claro que también como docentes o como tutores frente al aula, pues podemos utilizar un estilo de actuar, ¿verdad? Seguramente porque somos personas de autoridad y porque somos personas con una preparación profesional, pues cuando estamos frente a un aula, pues somos a lo mejor más del estilo democrático, ¿no? Donde escuchamos, donde hay exigencia, pero al mismo tiempo hay calidez, ¿verdad? Espero que así sea, porque eso es como la parte como sana, ¿no? Pero también nos vamos a encontrar que también existen, ¿verdad? Con el modelo autoritario, ¿verdad? ¿Cuál es el autoritario? Pues el que exige y es frío y cero contacto con el otro. Y seguramente conocemos alumnos que se han quejado de un profesor en el que dicen, es que no hay diálogo, ¿verdad? No hay forma de encontrar con él este sentido en el que me siento escuchado, acompañado en el proceso. Igual pasa con los padres, es este papá que utiliza la típica frase porque lo mando yo, ¿verdad? Perdón si a alguno le cayó ahí la pedrada, pero por ahí va, ¿verdad? El ser autoritarios no ayuda, no nos permite. ¿Por qué? Porque entonces, que ahorita vamos a aterrizar un poquito en esta parte de amor y lógica, que es el modelo que les platicaba ayer sobre educación. Este modelo dice, si nosotros no hacemos al otro consciente de su responsabilidad en la consecuencia de sus acciones, pues entonces todo es impuesto y como es impuesto no hay aprendizaje. Es lo mismo con la parte autoritaria. Si es impuesta, no hay un aprendizaje. El negligente pues entra en la permisividad y la frialdad. ¿Y esto qué es lo que provoca? Pues provoca una persona como barco, ¿verdad? Los papás helicópteros, que parece que nada más le dan vuelta, que están ahí, pero que no aterrizan, no acompañan, no hay un contacto. Está comprobado científicamente que la ambivalencia, o sea, los dobles mensajes, bueno, desde la terapia científica, digo sistémica, el doble mensaje genera trastornos mentales. ¿Qué es esto del doble mensaje? El doble mensaje es te quiero con mi discurso, pero no te quiero con todo lo demás.
¿verdad? Por ejemplo, no sé, mamá, ¿me quieres? Ay, sí, hijo, sí te quiero, hazte para allá, por favor, tengo mucho trabajo, ¿verdad? Y no es que no lo quiera la mamá, pero este doble mensaje de estoy, no estoy, si puedes, no puedes, genera una confusión, y esta confusión, si traemos un gen con una tendencia psiquiátrica, nos va a detonar y nos puede desarrollar una esquizofrenia o una adicción o un problema severo en salud mental. ¿Por qué? Porque el otro no se siente aceptado, amado, querido, sus bases no están fijas en algo. Y esta parte del de la negligencia genera un poquito esto, porque hago como que estoy, pero soy frío, y como que te doy permiso, pero en realidad no hay un límite claro. Y los límites, si no hay límites, entonces no podemos generar cambios. Y bueno, por último, tenemos el permisivo, ¿verdad? Que es permisivo y es con calidez. Y pues son a los papás que agarran de bajada, ¿verdad? Los papás que se les subió el hijo, que el hijo es el que toma el control, el que manda, porque no logra como aclarar. O son los maestros a los que el grupo no pela, ¿verdad? Perdón mi expresión, pero que llegan, que todos están platicando, que les dice algo y no le hacen caso. Entonces, si nosotros identificamos estos estilos educativos, que pueden ser tanto en la crianza como en los patrones conductuales dentro del aula, podemos apoyar al maestro, ¿verdad? Si lo estamos identificando, porque varios alumnos lo mencionan como el permisivo, entonces podemos hablar con el maestro de qué tal si nos ponemos con un poquito de exigencia, ¿verdad? ¿Qué tal si hacemos un poquito, seguimos con tu calidez, pero cambiamos el foco y tratamos de irnos al otro lado, para ver si esto ayuda a que tú puedas funcionar de una manera más fluida, más cómoda, más asertiva con el grupo? Bueno, ahora sí vamos a hablar específicamente del método de eh, educar con amor y lógica. Como les dije, es un método que nace a raíz de los 80s más o menos, específicamente en Palo Alto, California, con personas que traen esta misma mirada sistémica y comienzan a ejercitar del guiar, enseñar y motivar en el proceso del cambio. Y entonces nos dice, el programa tiene algunos objetivos específicos. Primero dice, hay que identificar, es un manualito que existe tal cual, y dice primero, hay que identificar cuáles son los 4 pasos para que podamos ser personas responsables. Y ahorita se los voy a platicar esos pasos. Y luego nos dice, vamos a reconocer quién tiene el control y cómo podemos ofrecer las opciones adecuadas para compartir este control. La otra es identificar si un determinado problema le pertenece al niño, al joven o al papá, o el problema le pertenece al maestro. Desde la mirada sistémica, todos tenemos un grado de corresponsabilidad en el acto, pero cuando podemos identificar dónde estoy siendo yo como tutor o como maestro el que no está haciendo llegar el mensaje adecuado o la instrucción adecuada, puedo identificar hasta dónde el cambio tiene que ver desde mi discurso o desde el otro. La otra parte es fijar límites con los niños usando palabras para reflexionar o afirmaciones que puedan ser ejecutables y prácticas. La otra es reconocer, ¿verdad?, las respuestas de participación afectiva por medio y en base a la empatía, el decidir las consecuencias apropiadas que no son adecuadas en el comportamiento y decidir una estrategia para resolver una situación problemática dentro de la conducta. Sí me están siguiendo, ¿verdad? Si me voy muy rápido, me detienen. Con todo gusto me pueden abrir ahí el audio, me dicen, Gloria, detente, ¿verdad? Si hay alguna duda. Como es taller, nos podemos detener. Muy bien. Los 4 pasos para trabajar desde esta dialéctica. Dice, dele una tarea que pueda hacer, ¿verdad? ¿A qué se refiere con esto de dele una tarea que pueda hacer esta persona, hijo, adolescente, joven con el que estemos trabajando? Dice, hay que describirle acerca de qué es esta tarea de manera práctica y específica. Tenga la esperanza de que cometerá errores, ¿verdad? Desde antes de que se puede equivocar este adolescente, este joven, este niño, en la asignación de la tarea.
¿Y por qué dice esto de tenga la esperanza? Porque si yo ya tengo el antecedente de que lo más seguro es que se equivoque o que puede ocurrir que se equivoque, me va a permitir estar más relajado en cuanto a la disciplina de esa conducta. Y entonces puedo permitir que el otro aprenda sin que yo esté por encima de él todo el tiempo tensionando las cosas. Permita que aprenda participación efectiva y consecuencias, ¿verdad? Que aprendan qué pasa si no se logra esa conducta, ¿verdad? ¿Cuáles son esas consecuencias? ¿Cuáles son esos errores? ¿Por qué como adultos eso nos puede traer un problema, ¿verdad? Yo tengo 3 pequeños, una niña de 2 años, un niño de 5 y un niño de 7. Y, por ejemplo, me doy cuenta que ser papá es mucho más complicado que lo que la teoría dice, ¿verdad? La teoría se oye muy padre. Y cuando yo era orientadora educativa, me acuerdo en el CETI, les daba charlas a los papás y pues yo creía otra cosa del mundo, ¿verdad? Hasta que fui mamá y me di cuenta que aplicar toda esta información es complicado, pero no es imposible. Y que los chicos, aunque están pequeños, sí logran tener esta capacidad reflexiva de la que habla hacia la consecuencia, sí logran identificarlo. Y si tan pequeños lo logran hacer, mucho más en la adolescencia, ¿verdad? Como tratar de fomentar como este diálogo. Estamos hablando también de el último paso que dice, dele esa misma tarea otra vez, ¿verdad? Hasta que se aprenda esta nueva conducta y se vuelva un nuevo hábito en el estilo de vida del adolescente o del joven. Bueno, esta parte nos habla de cómo, ayer me hicieron una pregunta al cierre, por eso quise como agregar esta diapositiva, que me preguntaban sobre los valores, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacer para inculcarle los valores a los adolescentes? Era la pregunta que me hacían ayer. Y yo les comentaba que difícilmente podemos inculcar valores en ellos porque la etapa de esponjita de vida donde aprenden todas estas bases está de los 0 a los 7 años, ¿verdad? Y que después nos toca en la adolescencia comenzar como a cosechar lo que se sembró ahí. Entonces, difícilmente podemos hacer esta modificación, pero no es imposible hacer algo o generar algo en un entorno de cambio. Y lo primero que podemos hacer es mediante un acompañamiento. ¿Y cómo podemos hacer este acompañamiento? Aquí están los 4 pasos que de alguna manera creo yo que nos pudieran apoyar y ayudar. Uno es en el control que se comparte, ¿verdad? ¿A qué se refiere esta parte? Primero, comprender que los valores es algo que nosotros inculcamos con lo que hacemos, no con lo que decimos. Y otra forma en la que podemos ayudar es, por ejemplo, un ejemplo es, yo tengo una situación, no sé, donde en mi área de trabajo están hablando mal de un compañero y decido irme para no ser parte del problema, ¿verdad? Para no ser parte de esa discusión en la que están atacando a un compañero. Y entonces llego a casa y le digo a mi esposo, oye, fíjate que el día de hoy estaban unos maestros haciendo un comentario ofensivo acerca de otro y como a mí no me gusta ser parte de ese tipo de situaciones porque creo que va en contra de nuestros valores, del respeto y demás, decidí alejarme. Eso no se lo conté al niño, se lo cuento a mi esposo, pero ellos aprenden de lo que oyen por casualidad, ¿verdad? Entonces a veces están todo el tiempo escuchando y eso también tiene que ver con cómo compartimos, el cómo también nosotros controlamos nuestras formas de ser, pero también cómo también podemos compartir el control con ellos, ¿verdad? Donde ellos también pueden decidir qué hacer y cómo hacerlo. Y entonces les voy a poner un ejemplo en cuanto a esta creencia de tengo el control, pero dentro de mis normas. Por un decir, a mi hija pequeña de 2 años, yo le digo, ¿te quieres poner este vestido de princesa que ahorita trae las princesas al tope? ¿Este vestido o este vestido? ¿Verdad? O a lo mejor doy una tercera opción, pero no le estoy dando a elegir todo el closet. Estoy dándole a elegir dentro de mis parámetros. ¿Sí me explico esta parte? Este juego de alternativas donde el otro le permite tomar una decisión
es lo que hace que el otro, fíjense todo lo que trabajamos en este ejemplo tan pequeñito, todo lo que trabajamos. Trabajamos toma de decisiones, que el otro aprenda a decidir, responsabilidad sobre la decisión que toma, autoconfianza, porque soy capaz, a pesar de que tengo de 2 años de tomar decisiones, empiezo a adquirir autoconfianza, ¿verdad? Y respeto por mi decisión. Este control compartido, aparentemente, pues también lo podemos trabajar con los grupos. ¿Cómo lo podemos trabajar en cuanto a la dinámica de, digo, ahorita no se me ocurre específicamente un ejemplo, pero sí en cuanto a la dinámica de una actividad, ¿no? A ver, vamos a hacer esta actividad, ¿prefieren hacerlo en este momento o en este otro, verdad? Y vamos a hacer una votación y aparentemente ellos están eligiendo, pero en realidad están eligiendo, no, ¿verdad? Porque nosotros somos quienes ponemos este parámetro. En función a esto se refiere el control compartido. Originador y o dueño del problema, ¿verdad? Lo que platicábamos hace ratito. Vamos identificando quién específicamente tiene que iniciar el cambio. Si el maestro que está teniendo problemas con el grupo, el alumno, ¿a quién le toca ceder, verdad? ¿A quién le toca? Yo siempre les digo que el que tiene mayor conocimiento del problema es al que le toca ceder, desafortunadamente, ¿verdad? Y hay personas que me dicen, ay, pero ¿por qué siempre yo? Siempre yo tengo que ceder, pues porque eres más consciente, ¿verdad? Y tienes la facilidad de hacer esta introspección y ser más consciente del proceso de cambio, tienes la tolerancia para esperar esta modificación conductual, de saberte mover en el sistema para buscar este cambio. En la comunicación relacional nos dice que nosotros, cuando estamos, por un decir, con una persona que topa esta comunicación, por ejemplo, yo soy agresivo y este no, entonces la persona agresiva, como está acostumbrada a una respuesta agresiva, que a esto le llama la terapia sistémica, ay, se me fue ahorita el nombre, escalada simétrica en la que voy avanzando y voy atacando hasta que la agresividad se sale de control y queda una situación explosiva por fuera conductual. Pero la relación complementaria es en esta, en la que este es agresivo y este no, este apapacha o cede o se mantiene, pero no da respuesta a esta agresión. Entonces, ¿qué pasa con este? ¿Se va a calmar? No, va a aumentar su agresividad. ¿Por qué? Porque quiere desesperar a mi persona B para que reaccione. Aumento la agresividad. ¿Qué pasa? Este sigue manteniéndose, vuelvo a aumentar mi agresividad. Y entonces, cuando veo que no hay respuesta, vuelvo a aumentar mi agresividad. Pero sigo viendo lo mismo y llega un momento en que me doy cuenta que tengo que ceder. Que si yo continúo, no tengo respuesta. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ceder, ponerme en esta misma postura y buscar el diálogo y el acuerdo. ¿Sí me explico? Esta es la posibilidad en la que si nosotros logramos que el otro identifique, esta es como la magia de la terapia sistémica, porque si el otro está yendo a terapia y genera cambios, esos cambios del otro forzosamente van a cambiar al otro, porque mi forma de relacionarme con él ya no es la misma. Y si yo cambio esta forma de relacionarme, al principio me va a agredir más y va a modificar y no me va a gustar lo que voy a ver. Pero si yo me mantengo en este proceso de cambio, entonces el otro cambia por añadidura, porque no le queda de otra, porque es lo que hay. Y por esto también vemos que este es el motivo por el que muchas parejas se divorcian, porque uno comienza a crecer, a tener este cambio y el otro se queda ahí. Y entonces el otro trata de buscarlo y ¿qué pasa? Nivel de cambio 1 o 2 y el que se quedó en la historia del pasado y por más que yo quiera, no lo encuentro, ¿verdad? Y entonces es que dejamos de estar en la misma lectura y nos separamos. Y aquí viene una parte que a lo mejor no les va a gustar. Si yo creo que mi novio, mi esposo, mi pareja, mi algo, lo que tenga, está loco, pues ¿qué creen, verdad? Ya se imaginan la respuesta, ¿verdad? Pues ustedes también, porque uno está siempre, siempre, escúchenme, con la persona que está en su mismo nivel. Porque cuando se desempatan,
dejan de encajar y ya no pueden estar juntos. Entonces, claro que si yo genero un cambio, el otro me va a seguir en el proceso de cambio. Y si eso pasa con la pareja de manera directa, pues claro que pasa con los grupos en una dinámica de grupo, ¿verdad? Hagan una vez un cáliz, hagan el intento. Esto es una prueba que se ha hecho en varios lugares en el que un grupo perfecto, a los nuevos docentes se les dice, es el peor grupo del semestre, es el peor, el peor, el peor. Y ese grupo, que era el excelente grupo un semestre, se van a dar cuenta que se vuelve el peor grupo. ¿Por qué? Porque en esta relación es tratado como un mal grupo. Y lo mismo pasa al revés. Si todo el tiempo el grupo está tachado del grupo más terrible, el más vago, el más incontrolable, el más esto, el más otro, y de repente llegan todos los maestros con la mirada de que es el mejor grupo, ¿verdad? Entonces los empiezan a tratar muy bien, entonces de repente les cambia a ellos el chip, tratan de revolucionarse y ven que todo se mantiene igual, entonces como que, y modifican su conducta como grupo y esto se puede dar como una oportunidad de análisis. Y entonces viene esta otra parte de la oportunidad para pensar o tomar decisiones. Desde la terapia narrativa nos dice que es importante que también podamos escribir nuestra toma de decisiones, nuestro análisis de ventajas y desventajas ante una situación que le llamamos también en la terapia cognitivo-conductual, se le llama balance decisional, que es una estrategia muy específica de análisis de conflictos. Y por último, aprender de las lecciones que se aprenden de la participación afectiva y de las consecuencias, ¿verdad? Emocionalmente, cómo me funciona esto a mí, qué me lleva a sentir, cómo voy, cómo me siento. Y bueno, dar el control a través de opciones, lo que hablábamos de poner este panel de posibilidades bajo mis normas, bajo mis reglas, con un control y reconocimiento del otro. Es decir, cuando el otro lo logra, pues también hay que decírselo. Y son ejercicios tan sencillos como de, ¿prefieres comer ahorita o después del programa? ¿No? O prefieres salir al baño al iniciar la clase o te aguantas a que termine la clase, les doy 10 minutos, ¿no? ¿Prefieren que hagamos el examen ahorita o en media hora? O sea, este aparente juego de roles es lo que genera esta posibilidad de control y si el otro lo hace bien, hay que reconocerle. Evitar la amenaza, ¿verdad? De hazlo a mi manera o si no, te voy a hacer esto, puedes hacer esto, lo vamos a cambiar por el puedes hacer esto o pierdes el derecho a esto. ¿Se fijan la diferencia en el lenguaje? En el hazlo porque yo lo digo y si tú no haces esto, la consecuencia es esta, ¿verdad? Y entonces, cuando quitamos este modelo específicamente, nos pide que quitemos por completo del lenguaje la palabra castigo y que lo modifiquemos por consecuencia. Y es un ejercicio de todos los días, porque estamos en una sociedad muy acostumbrada a utilizar, ¿ya lo castigaste? O castígalos o llámales la atención, ¿verdad? Y no estamos generando la reflexión y la crítica y el análisis del cambio conductual. Entonces, en ese sentido, el asumir al otro su responsabilidad, entregársela y decirle, esta es una consecuencia, ¿verdad? A mí me pasa mucho con mi chiquito de 7 años que oye, pues es que la consecuencia de esto acordada entre tú y yo fue esto, porque previo a una situación hacemos acuerdos, ¿verdad? A ver, tienes que hacer esto y esto y esto en este periodo de tiempo. ¿En qué horario lo vas a hacer? No, pues a tal hora. Oye, pero si lo haces a tal hora vas a quedar muy presionado para tu hora de salir a jugar con tus amigos. ¿No importa? No, no importa. Ok, si no terminas tus deberes, no vas a salir a jugar con tus amigos porque es como un pase mágico, ¿verdad? El que tú acabes esto para hacer lo otro. Sí, mamá, entiendo. Ok. Tade, te falta tanto tiempo para salir y vas atrasado, tú sabes en qué momento lo haces. Hijo, no te voy a volver a recordar. Sí, está bien. Llega la hora de salir, no ha terminado la conducta, ¿cuál es la consecuencia? Pues no va a salir, pero es una consecuencia asociada a su acción. Y entonces, se lo digo con mucho cariño, ¿verdad? Ay, hijo, lo siento mucho, pero pues no terminaste, entonces la consecuencia de que no hayas terminado, pues es que pues no vas a salir. Pero es que yo quería, híjole, pero es una consecuencia, corazón, lo siento mucho, si tú hubieses terminado, pudieras salir.
Pero entonces si termino ahorita rápido, ¿puedo salir? Pues es una consecuencia. Tal vez si terminaras, tal vez pudieras salir, pero solo tienes hasta las 8:30. Entonces, si terminas y te quedan solo 5 minutos, pues solo 5 minutos puedes salir. Y entonces es como, pero no, es que yo quiero 1 hora. Pues lo siento mucho, ¿verdad? Y ayudarlos a que asuman su responsabilidad. Pero yo ya no me enojo con esa situación. Yo ya no llego y grito en el, ay, ¿cómo es posible que no lo has terminado, verdad? No siempre funciona, les soy honestas, pero es una constante estar en este discurso y en este lenguaje de corresponsabilidad. Y bueno, para el cierre del tema de amor y lógica, y aquí voy a abrir un espacio de dudas porque nos vamos a meter al genograma y ahí sí ya vamos a entrar como más de lleno porque quiero que cada quien haga el suyo. Pero bueno, aquí esta es la página oficial de este modelo que les estoy compartiendo, que se llama Amor y Lógica, este último que les platiqué. La mayoría de la literatura está en inglés, sí venden los libros en español, en Amazon hay algunos, habría que como buscarle, ¿verdad? Les pongo ahí la página para que lo puedan buscar, pero les digo, es totalmente un modelo específicamente es un modelo de crianza, está muy padre. Viene, por ejemplo, les pongo un ejemplo hablando de consecuencias, viene un ejemplo de una de las creadoras del modelo que tiene un hijo adolescente que quiere comprar una grabadora, ¿verdad? Pues está en los 90s el discurso, pues ahorita ¿qué nos van a pedir? Ya no nos piden una grabadora, nos van a pedir un iPhone o una tablet, ¿verdad? Pero bueno, en ese momento era una grabadora. Y entonces dice ella, yo le di un crédito, ¿verdad? Un crédito como si se lo diera el banco, el crédito. ¿Cómo funciona este crédito? Pues le doy un plazo para pagarlo, le digo que si no se paga en tantos meses, ¿verdad? Si lo quiere a tantos meses, tiene tantos intereses, y si lo quiere a tantos, pues yo le doy la promoción de 12 meses sin intereses, pero si lo quiere a 24, pues entonces va a haber un interés. Y entonces también le doy trabajo, ¿verdad? Porque a lo mejor está muy chiquito y no puede salir a trabajar, pero le doy trabajo en casa. Y entonces le digo, si tú acabas estas actividades, te voy a dar un sueldo, ¿verdad? Actividades que no, muy claro esto, que no competan a sus responsabilidades directas, ¿verdad? ¿Cuáles son sus responsabilidades directas? Recoger su cuarto, recoger sus juguetes o recoger sus cosas o su espacio. Y cuando damos una actividad extra, estamos diciendo barrer, ¿verdad? La casa, que a lo mejor es una actividad que no realiza normalmente, ayudar a bañar al perro o lavar los trastes, porque así de chiquitos, ¿eh? Mi hijo de 5 años pone un banco y me pongo al lado de él. ¿Implica mayor esfuerzo para nosotros? Sí, porque tenemos que estar presentes. Pero una vez que somos constantes, lo que estamos dejando en la enseñanza va mucho más allá que el hecho del tiempo que perdemos en la actividad. Entonces, ya le doy un sueldo y de ese sueldo un porcentaje lo utiliza para pagarme. Y entonces pone el ejemplo no me acuerdo ahorita el nombre de la doctora, pero pone el ejemplo de, me deja de pagar, ¿qué hace el banco si le dejo de pagar? Me embarga, ¿verdad? Entonces ella embarga la grabadora. Y entonces él le dice, espera, no, ¿por qué me lo quitas? ¿Verdad? Y está embargada y ahora me tienes que pagar intereses, ¿verdad? Y una vez que liquides tu deuda, te la regreso. Y entonces ella dice, prefiero que aprenda esta cuestión de educación financiera conmigo, con esta situación, a que lo aprenda con la hipoteca de la casa cuando sea un adulto, ¿verdad? O con las tarjetas de crédito. Entonces, este tipo de acciones de concientizar en la responsabilidad y las consecuencias asociadas a la acción es como en lo que se basa este modelo de aprendizaje. Y ahora sí, me voy a ver dudas sobre este punto, sobre este tema, comentarios, dudas. Tengo a puras mujeres, ¿verdad? Vi un nombre por ahí hace ratito, un maestro seguramente. Primero díganme, ¿quién no es psicóloga de las que están aquí? Muy bien, ¿qué profesión tienes, Estela? Cuéntame. Pues es muy chistoso. Yo soy licenciada en química, pero, Ah, ajá, hacía falta un orientador familiar, bueno, parte del equipo de orientación familiar en mi prepa, y pues como, no sé, supongo que por mi edad los muchachos me buscan mucho para orientarlos, entonces dije, bueno, pues más vale que me vaya preparando para ello, entonces pues por eso estoy aquí. ay, qué padre, bienvenida. ¿Qué dudas Gracias.
platíquenme qué dudas específicamente son como en función a la familia las que les llegan a ustedes, porque obviamente yo hice esto basado en mi experiencia en el CETI hace como 12 años. Ay, Dios mío, cómo pasan los años. Hace como 12 años, entonces no sé específicamente ustedes a qué se están afrontando en este momento, ¿verdad? Yo lo que platicaba con Azalia, a lo mejor alguno tiene oportunidad de conocerla, Azalia Gómez, ¿verdad? Que trabaja ya en SEMS. Es mi prima comercial, ¿verdad? Platicando yo con ella cuando me invita a trabajar acá, yo le digo, oye, pues sí, pero ¿qué parte, verdad? Porque yo creo, para mí soy terapeuta familiar de formación, entonces yo creo que cuando comprendemos que el alumno es parte de un sistema y que lo que trae en casa viene y lo trae al aula, ¿verdad? Pues nos es mucho más fácil entender cómo tratar la situación. Pero digo, esa es mi mirada. Ustedes díganme cómo escuchan esta información, qué tan funcional es. ¿Nadie? ¿Les pregunto yo? Ay, no, eso no La es muy maestra cruel. Julisa La maestra está levantando la Julisa, mano. Ay, perdón, maestra Julisa, no la alcanzaba a ver. Perdón, perdón. Hay varias pantallas, pero adelante. Sí, sí. Perdón. Mire, bueno, a mí me gusta mucho la información. También soy mamá de dos hijos, entonces, para el ámbito familiar me sirve mucho. Lo que yo he detectado en la prepa donde laboro es una cierta desconexión entre los padres y los muchachos. Yo, por ejemplo, soy orientadora, entonces a raíz de la pandemia, pues hemos tenido mucha deserción de los alumnos, poco interés en realizar las actividades y yo trato de estar mucho en contacto con ellos y preguntarles, ¿necesitas algo en cuestión de cómputo, internet? Y ofrecerles los programas que maneja la escuela en este sentido. Pero lo que yo veo es que bueno, aparte que ahorita ya les gusta trabajar y ganar su propio dinero, entonces como que hay cierto desinterés ya por el ámbito educativo, pero que yo le pido apoyo a los papás y los papás es como, no, pues se lo traigo a usted o usted hable con él. Sí, yo hablo con él, le explico, pero también necesito que tu mamá, tu papá, pues pongan de su parte y me apoyen en esta actividad, qué sé yo, y los papás es como, pues no, o sea, te lo dejo. Entonces yo sí tengo como ahí cierto conflicto en En no cómo los saber, jalas. ajá, exactamente, no saber cómo establecer ese vínculo que ellos necesitan. Mira, Julisa, a mí me pasa mucho porque nosotros conocen lo que hacemos los CAPA, ¿verdad? Es ¿Sí? centro de adicciones, ¿verdad? Centro de Atención Primaria en Adicciones. Bueno, mucho de lo que hacemos nosotros cuando hacemos referencias a salud mental, que como les comenté la vez pasada, ya vamos a hacerlo nosotros, pero ahorita todavía no. Cuando hacemos referencia al CISAME, sobre todo por suicidio o por conductas de curing, ¿verdad? Que es muy común el que se cortan, ¿verdad? Todas estas cuestiones de trastornos alimenticios y demás. Citamos a los papás y obviamente quien hace la función de la referencia, pues somos las psicólogas del área, ¿no? Y te entiendo perfecto, Julisa, porque yo creo que los sensibilizo, porque eso es lo primero que hay que hacer, sensibilizarlos en la situación contextual, ¿verdad? Hablarles del riesgo. A diferencia de muchas del área en la que están ustedes, yo al ser parte del área clínica, como yo acudo al plantel a aplicar la entrevista, yo tengo todo el derecho de seguir siendo clínica dentro del plantel, ¿verdad? O sea, sí me puedo meter en problemas, ustedes no, porque ustedes son educativas, pero yo sí me puedo meter en problemas. ¿Sí me explico? Yo sí me puedo meter al ruedo con el papá. Entonces, cuando ellos hacen el POSIT, que es una prueba que nos ayuda a medir áreas de riesgo psicosociales, se les dice en la entrevista, porque les voy a dar un ejemplo real, ¿eh? De 1000 alumnos en un plantel educativo, 500 salen en riesgo aproximadamente en la prueba del POSIT. Y esos 500 los entrevistamos uno a uno, ¿eh? Uno a uno. Y en esa entrevista vemos por qué salió en riesgo, ¿verdad? Nosotros ya no sabemos de memoria el POSIT y en base a la entrevista cuadramos, organizamos y decimos, bueno, salió en riesgo porque
tiene problemas de salud mental porque su papá o sus hermanos o sus amigos consumen drogas y está en riesgo de consumir, o porque consume drogas. De esos 500, alrededor de 120 salen con problemas asociados a salud mental. Y de esos 120, alrededor de, no sé, 40 personas salen con situaciones de riesgo de consumo de sustancias. ¿Qué quiere decir esto? Que requieren un tratamiento, una prevención indicada, que han tenido contacto de un solo consumo o abuso de la sustancia, pero no la dependencia. ¿Me explico? En este sentido, nosotros citamos a los papás y cuando inicio la entrevista con el alumno, yo le digo, toda la información que tú me vas a decir es estrictamente confidencial. La palabra confidencial significa que esto es entre tú y yo, salvo que en alguna situación tu vida estuviera en alto riesgo, es mi obligación notificar a tus papás de esa situación. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy bien. Inicio, ¿verdad? ¿Estás en todo tu derecho de no contestar algo que tú no quieras contestar? Sí. Te genera la confianza, hablan, y cuando sale el consumo o cuando sale la situación suicida, que le digo, tengo que citar a tus papás, la primera reacción del chico adolescente es, no, ¿cómo le vas a decir a mi papá? ¿Verdad? Y le digo, sí, cuando inicié la entrevista te dije que si había alguna situación así, entonces yo iba a actuar de esta manera, y esta es una situación de alto riesgo. Entonces cito al papá, pero soy cuidadoso con el alumno. Le digo, tú vas a estar junto conmigo y no voy a hablar de cosas con las que tú no te sientas cómodo, pero sí voy a hablar de la situación de alto riesgo. No voy a ser específica. Yo les digo, yo no le voy a decir a tu papá que consumes, pero sí le voy a decir que consume sustancias y que por eso estoy solicitando su autorización para meterte a tratamiento. A quien le compete decir qué sustancia, cada cuánto y qué, es a ti. Y yo puedo acompañarte a hablar esta situación complicada con tu papá para que sea mucho más fácil de manejar. ¿Sí me explico? Hacemos como todo este encuadre, todo este abordaje con el alumno, y cuando llega el papá, respetamos eso que estamos diciendo, lo hacemos bajo ese lineamiento, bajo esa forma, y entonces ahí de repente funciona muy bien que el papá, cuando se siente como escuchado, acompañado y se da cuenta, se van de ahí y yo digo, sí van a ir, sí van a ir. ¿Y qué creen? A ver, levante la mano, ¿quién cree que van? No. Ay, qué poca fe les tienen. Pues no, no van, ¿verdad? Y dice uno, ¿cómo es posible, verdad? O sea, todo lo que trabajé, 1 hora con el papá, me senté, le dije, le hablé. Y entonces, ¿qué hago? Trato de generar el cambio a partir del usuario, del chico, del que tengo yo, del adolescente. A partir de él, entonces, trato de jalar al papá. Y si aún así no lo logro, pues también ahí termina nuestra limitante, Julissa, porque no podemos ir más allá de donde no tenemos el alcance. Pero por lo menos sabemos conscientemente que hicimos paso 1, paso 2, y si el paso 3 no lo quiere dar el otro, lo responsabilizo de la acción. Porque yo entrego un documento, que supongo que ustedes también lo hacen, entrego un documento de referencia de salud mental. Y le digo al papá, así se lo digo, este documento sirve para que tú sepas a dónde ir y el especialista de salud al que yo lo estoy enviando sepa por qué motivo lo estoy enviando. Pero con esta copia de este documento, yo aviso en su expediente que yo te avisé a ti. Y si algo le ocurre a tu hijo, es tu responsabilidad. Si tu hijo está en una intención suicida y tú no estás haciendo nada y le ocurre algo a tu hijo, es totalmente tu responsabilidad. Y como que esta parte sí noto como que, ¿no? El susto del papá, y sí hay unos cuantos que a lo mejor no los llevan ahí, porque no es obligatorio que los lleven ahí, pero sí hay unos cuantos que los llevan a un psicólogo, ¿verdad? Y también me pasa el papá que me dice, ay, es que es un chiquillo, está exagerando, mire, las cosas no son así, está de dramático en la adolescencia. Pues no, hay que hacerle ver al papá que con todo el drama, hay chicos que se suicidan por un drama de adolescencia, ¿verdad? Y concientizarlos sobre ese tipo de acciones. Entonces, para ese tipo de discursos, la única manera, Julissa, a tu pregunta, que ya me alargué un montón, es la concientización, ¿verdad? Del otro, del problema. Hablarle y la verdad, dramatizarle un poco al asunto, ¿verdad?
con otras experiencias de otros, ¿verdad? En otros casos ha pasado que pues el alumno se pierde en las drogas, pero es su responsabilidad, ¿no? Y el papá así como de, ay, ¿no? Ya por lo menos ya le estoy aventando que algo grave puede pasar y que es su consecuencia, ¿verdad? Sí. Entonces, desde ahí va. ¿Algún otro comentario con respecto a este punto en el que estamos a la mitad? Maestra Gloria, hay una pregunta en el chat y también tiene Ay, la mano perdón. levantada la maestra Mayra Camacho. Mayra. Yo le leo la pregunta si gusta. Esta pregunta es de Sara Valdés Estrada y ella pregunta, ¿cómo abordar el trabajo sistémico si los padres, uno es permisivo y el otro es autoritario? Muchas gracias. No, por nada. ¿Me recuerdas el nombre, Irene? Sí, Sara Valdés Estrada. Sara, mira, muy buena tu pregunta. Pues tratando de que se den cuenta primero en qué lugar se encuentran, ¿verdad? ¿Cuál está siendo el permisivo y cuál es el autoritario, ¿verdad? Si tenemos la oportunidad de citar a los dos, tratarles de ayudar a ellos, primero como padres, encontrar esta mediación. Digo, es muy común, ¿eh? Y, a ver, levántame la mano, ¿quiénes son mamás aquí? Ah, muy bien, hay la minoría. Qué jovencitas están las demás, seguramente. Qué padre. Bueno, las que somos mamás se darán cuenta que como mujeres, esto no es sexista mi plática, hago la aclaración, ¿verdad? Como mujeres nos toca hacer más chamba. Así es esto, ¿no? No sé por qué. Las injusticias de la vida, ay, no sé qué. Pero bueno, el caso es que esta es la realidad, ¿no? Entonces, como mamás, aunque salimos a trabajar, pues nos toca también la chamba de educar, ¿verdad? Y el papá cuando llega, pues como casi siempre sus jornadas laborales de ellos son más extensas, ¿verdad? No es porque no quieran estar, hago la aclaración, porque dicen mis amigas que yo tengo un esposo santo. No es que no quiera estar, ¿verdad? Que no quiera ser papá, es muy buen papá, pero su horario y su jornada laboral es tan extensa, pues que no están. Y cuando están, ¿cómo son, señoras? Permisivos, ¿verdad? Los buena onda, los agradables. Y claro que si a mí me pasa, ¿verdad? Que tengo conocimiento del tema, pues claro que a todos los demás. Es algo que nos ocurre a todos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Yo lo que hago mucho es dialogar con mi esposo, ¿no? En función a esto. O dialogar con el padre. Esa sería la función, como darle, ahora sí que empoderar a la mamá, si fuese, o empoderar al papá, al que está haciendo las cosas de manera pero aquí estamos hablando, perdón, el comentario era que estaban en los dos polos, ¿verdad? Entonces, es como ayudarles a ver cuáles son las consecuencias de mantenerte en un lado y de mantenerte en el otro, y cómo estos dos polos tienen un punto medio, y cómo podemos encontrar este punto medio, ¿verdad? Y ese punto medio no lo pueden encontrar ustedes como tutoras, ¿verdad? Lo tienen que encontrar ellos como familia, porque el experto en su problema son ellos. Entonces, tratándolos como expertos en su problema es que podemos encontrar esta diferencia. Miren, yo les voy a poner un ejemplo. A mí mi esposo estaba llegando todos los días en un horario de vida normal, ¿verdad? Que van a la escuela y que yo al trabajo, y sin el home office y la escuela a distancia. Había estado llegando 9:30, 10 de la noche. Entonces yo le dije, por favor, procura llegar más temprano porque pues se me vuelve complicado que con los niños y demás. Entonces dije, no, Gloria, eres sistémica y vas a generar un cambio en base al sistema, ¿verdad? Y entonces, ¿qué comencé a hacer? Me armé de valor, yo solita voy a poder y voy a dormir a los niños a las 8:30 de la noche más tarde. Entonces me lo propuse, generé un hábito y los niños estaban dormidos entre 8 y 8:30. Y yo, ¿qué creen? También, 8:30 me acostaba a dormir. Llegaba él y yo estaba a veces despierta en su mayoría de las veces, pero me hacía como la adormilada, ¿verdad? Y entonces él llega y me dice, ay, mi amor, ya dormiste. Y yo, ay, sí, qué pena que no te acompañas en nada, pero es que estoy bien agotada, estuve agotada todo el día, ¿verdad? Ay, no, no te preocupes, duérmete, ¿verdad? Y ya me volvía yo a quedar. Y literal sí me quedaba dormida, ¿eh? Entonces me despertaba súper fresca como lechuga a las 6 de la mañana, 5:30 a hacer actividades, ¿verdad? Me dormía temprano. Pero entonces él, ¿qué creen que empezó a hacer? A ver. Nadie se le ocurre. Llegar más temprano. Cambiar ¿verdad? su hábito. Así es. ¿Por qué? Porque ya no nos veía. Y de repente lo escuché platicando de otra persona de ahí de la oficina, un muchacho muy joven que todo el tiempo estaba trabajando. Me dijo, hablé con Carlitos, es un subordinado de él, ¿no?
Y le dije, es que no está bien que estés dando todo. Mira, a mí es súper triste que llego a mi casa y todos están dormidos. Y no está padre. Y es porque uno le está dando de más a esto y no está bien. Y pues ahora me doy más la prisa y trato de organizarme para estar ahí. Y yo, ay, sí, pobre, ¿verdad? Que sea tan chambeador. El otro, externalizamos el problema, ¿verdad? El problema no está aquí. Ese tipo de acciones nos pueden facilitar el abordaje con la familia. El tratar de poner el problema fuera, a ver, señor, pero ¿qué pasa cuando somos muy permisivos? ¿Qué pasa cuando somos muy autoritarios? ¿Y qué pasaría si encontramos el punto medio? Y desde este lugar tratarlo de encontrar. Por ahí va mi respuesta. Mayra, ahora sí, cuéntame, ábreme el micro. Mi pregunta iba un poco más dirigida al primer ejemplo que nos daba Ajá. Sobre las adicciones. Pero ¿qué procede entonces en familias donde toda la familia consume? Muy común, Mayra. Sí, que tenemos padres que también están consumiendo. Pues ahí trabajar tal cual, lo que yo te diría es trabajar la sensibilización para la referencia. Eso es lo único que les compete a ustedes, ¿eh? Nada más. La otra parte de la chamba nos toca a nosotros como institución de salud mental, ¿no? De adicciones. ¿Qué hago yo? Ahí sí te puedo explicar, ¿no? Me ha tocado casos de familias, no tienen ni idea, bueno, yo creo que sí tienen idea, pero hay veces que siento que estamos como en una burbuja, ¿verdad? Nosotros en una burbuja llena de factores protectores y que cuando vemos que hay otras realidades tan tremendas, es como un choque muy fuerte, ¿no? Como, no, pues no tengo ni idea de cómo puedo resolver esta situación tan conflictiva, ¿verdad? Cuando tengo al chico sicario, la mamá que no se ha dado cuenta, como toda la problemática adictiva, ¿verdad? O me tocó una vez en la consulta, en una terapia familiar, fíjense, en el consultorio, a un niñito de 2 años y medio, la mamá estaba llorando y agarró el Kleenex. El niño agarra el Kleenex y le empieza a hacer así, ¿verdad? Consumían Tonsol en su casa, Toncho. Cuando veo esa conducta, me impresioné bastante. ¿Por qué? Porque ese niño de 2 años ya estaba aprendiendo la conducta adictiva, ¿verdad? Y el problema no era que el hijo consumiera. El problema era que le estaban agarrando el toncho al papá, ¿verdad? Y entonces, el darnos cuenta que hay problemáticas tan complicadas, ¿verdad? Todas las personas tienen un momento de crisis, así como cuando entra la Rosa de Guadalupe, así se aparece y llega el aire, ¡oh! Así, todos los momentos las personas tenemos este punto reflexivo. Y cuando las tenemos enfrente, tenemos que encontrar este punto reflexivo donde se nos abre la puerta y tratar desde ahí algo que les haga sentido con su historia para generar este cambio y generarlo desde ellos. ¿Me explico? Por ejemplo, es que debe ser bien complicado como papás decirles que no consuman cuando estás consumiendo. Y yo no conozco, y se los digo y se lo pueden decir a cualquiera, ¿eh? No conozco a ningún solo consumidor que viva feliz consumiendo. No lo conozco. Y tengo 11 años, digo, no tengo muchos años trabajando en adicciones, son 11 nada más. Pero en esos 11 años no conozco a nadie que sea feliz consumiendo. A nadie. Todos terminan teniendo consecuencias desagradables. Y cuando yo les digo esto al consumidor, su respuesta es, sí es cierto, la verdad es que no está tan chido. O sea, un momentito no vale la pena para todo lo que estoy perdiendo, ¿no? Y yo le digo, es que no eres tú no eres el malo, tú no eres el malo de la situación, no eres una mala persona. ¿Quién es el problema aquí? A ver, y así se los digo, narrativa, terapia narrativa. ¿Quién es el problema aquí? La droga, el cristal. Ese es el villano del cuento, ¿verdad? Es el que te quiere para él solo, te quiere para él solo, que te alejó de tu familia, de tu trabajo, de tus amigos, de todo el mundo, porque te quiere solo para él. Es una muy mala persona el cristal, aléjate de él, ¿verdad? Es como que de verdad he visto personas llorando diciéndome, de verdad no soy malo, ¿verdad? No, tú no eres el malo, eres una persona que ha tomado malas decisiones, mal aconsejado por la sustancia. El malo aquí es la sustancia y con quien nos tenemos que enojar es con la adicción, no con tu mamá, no con nadie más. Entonces, este tipo de lenguaje nos da estrategias que nos permiten sensibilizar al otro para poderlo integrar a un proceso o para poderlo referir a un proceso. Yo les digo mucho a las mamás cuando no logran, que seguramente les van a decir, es que no logro llevarlo a la unidad. Yo les digo, chantajéalo de la manera
que tengas. No me importa, solo hazlo llegar. Haciéndolo llegar, yo me encargo de sensibilizarlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entiendo que como padres o ustedes como tutores no tengan las herramientas para hablar de drogas, ¿verdad? Para poder sensibilizar de esta manera a los alumnos. Mayra, no es como el 100% tu responsabilidad en el tema, pero si hacemos una referencia óptima, adecuada en el momento oportuno, pues es responsabilidad de a quien se la refieren. Si la persona a la que se la refieren no está haciendo bien su chamba, ¿ya de quién es la bronca, Mayra? Del otro, ¿verdad? Porque yo ya tengo un papel que justifica que hice mi trabajo, que se lo mandé al otro, y el otro es el que la hizo mal, ¿verdad? ¿Alguna otra duda hasta aquí? Porque ya nos vamos a ir al genograma. ¿No? No, ya no hay preguntas en el Agüita, chat. por favor. Ok, muy bien. Ah, sí hay una última, ¿verdad? ¿O es un comentario nada más? Un comentario. De la maestra Alicia Pérez Cermeño, ya comenta, considero importante conocer el contexto y ambiente familiar de nuestros alumnos, ser empáticos con ellos para saber canalizar de forma pertinente y oportuna con la persona adecuada. Así es, completamente de acuerdo, Alicia, o sea, y tiene que ver, si se fijan, desde nuestra sensibilización personal ante el otro, nada más, desde ahí. El cambio comienza con nosotros y eso es lo que pues hay que tener siempre muy claro. Me regreso a la pantalla para ver el siguiente tema que vamos a trabajar. Ay, ¿por qué no avanza? Ahí voy, ¿eh? No sé por qué no me... ya. Bueno, esta era para la imagen para el diálogo, ¿verdad? El genograma familiar. Muy bien. Les pido que saquen papel y lápiz, ¿verdad? Digo, para poderlo hacer. No vamos a hacerlo con tanta profundidad y detalle, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo lo más parecido posible con el tiempo que tenemos. ¿Alguien, a ver, ábrame el micro si alguien sabe hacer genogramas familiares o tiene una vaga idea? Yo, Gloria. Ale. ¿Quién? Ale. Muy Yo bien, también. Ale. Yo también. Yo también. Entonces, dígame quién no. ¿Quién no tiene ni idea de qué les estoy hablando? Yo. Tela. Yo. María Teresa. Bueno, sí hay unos cuantos. Les voy a explicar. De todas formas lo vamos a ver, ¿verdad? Porque es parte del análisis. Pero pues los que ya saben, pues les va a ser más fácil. Se pone una forma de... A ver, déjenme ver. ¿Dónde está? Ahí voy. Déjenme agarrar como mouse. Muy bien. Se pone... ¿Sí ven el mouse, verdad? ¿Sí lo alcanzan a ver? ¿Que lo muevo? Sí, ¿O no? Sí, sí se ve. Sí. Muy bien. Entonces, vamos a poner si soy mujer, si soy hombre, ¿verdad? Si estoy casado. Esta línea, si se fijan, habla aquí, dice año de concubinato, si nada más vivo en unión libre, la línea punteada, el año de separación. Esta que está aquí nos va a hablar de la relación. Y estas líneas que vemos por acá nos hablan de otro tipo de lenguaje dentro del genograma, ¿verdad? Ya en funciones de las relaciones, si murió se pone así, el paciente identificado, que en este caso pues son ustedes, la edad, este tipo el genograma nos permite hacer como un mapa rápido, es una técnica específica que al observar cómo está funcionando la dinámica nos permite entender un poquito más. Entonces vamos a tratar de poner nosotros, nuestros hijos hacia abajo, van con una línea, si tengo niños, si tengo mujeres, si tengo hombres, qué edades tienen, ¿verdad? ¿Qué nombres tienen? Fíjense que una vez en una de las clases de la maestría, se los recomiendo ampliamente cuando quieran mandar a alguien a terapia familiar o ustedes mismos. En la UNIVA dan atención de terapia familiar y los costos son muy económicos, son de 100 pesos, 200 pesos, 150 la consulta y está padrísimo porque, por ejemplo, los que son en sábado, bueno, hablando de la presencialidad, no sé ahorita cómo estén funcionando, pero cuando eran presenciales son los sábados y están en la cámara de GESEL, entonces pues está el cristal, ya los que son psicólogos seguro conocen la cámara de GESEL,
que está el cristal, detrás del espejo están los alumnos, que son grupos no mayores a 10, más o menos en la maestría, en el posgrado, y del otro lado está el terapeuta con la familia. Entonces está padrísimo porque son del otro lado del espejo 10, 12 terapeutas observando a la familia, ¿verdad? Y encontrando estas soluciones. Entonces hacen una llamada y por medio de la llamada se les pide cierta información y en la consulta, en la clase cuando se va a atender a esa pareja, a esa familia o a ese matrimonio, lo primero que se hace es un genograma familiar, ¿verdad? Entonces, en base a los datos dados en la llamada telefónica, cuántos miembros de la familia son, qué edades tienen, toda esta parte. Cuando hacemos esta organización, en estos de los casos, decía el maestro, revisa ahí, ¿no? Como para que se den cuenta más o menos. Pues resulta que este señor se llama Juan José y su hijo se llama Juan José, ¿verdad? La señora se llama María Joaquina y la hija se llama María Joaquina. Entonces estamos hablando de una familia estructural tradicional. ¿Por qué? Por la pauta de los nombres, ¿verdad? Habla de estructuras muy fijas, ¿qué religiones? Es católica, ¿verdad? Entonces, todo esto obviamente es una interpretación de las cosas, no una realidad, simplemente una perspectiva de lo que ocurre. Y entonces vamos aterrizando esta situación y luego dice, miren, hay un hijo después de 8 años, ¿verdad? Se lleva 8 años del mayor, el hijo pequeño. Eso nos puede hablar de que en medio de estos 8 años de distancia, muy probablemente hubo una crisis en el matrimonio y este hijo viene a rescate de esta crisis. Pero al ver la estructura, vamos haciendo un análisis a profundidad y vamos a buscar esa pauta de relación y en base a esa pauta encontramos las respuestas. Al menos eso es lo que busca el modelo. A ver, déjenme, me voy a la que sigue. Dice, vamos a poner entonces los miembros, padre, madre, hijos, tíos, abuelos. Vamos a poner las relaciones que tenemos con ellos, si son biológicas, si es un matrimonio, si es un divorcio, si hay hermanos, ¿verdad? ¿Cuántos hermanos son? Nos va a decir también información demográfica, fechas de nacimientos, fallecimientos, matrimonios, enfermedades y problemas biológicos y psicosociales. Por ahí luego para cuando tengan oportunidad, digo, ahorita no se los pude poner porque la imagen está demasiado revoltosa. Está por ahí en línea el genograma de Hitler, ¿no? Por ejemplo. Y está muy impresionante porque te das cuenta, por ejemplo, que tenía, es de descendencia judía, ¿no? Tenía una tía que tenía discapacidad y era como una carga dentro del sistema familiar para la mamá. Y entonces habla como, ¿qué lo llevó como a generar este rechazo a las personas con discapacidad, a buscar este perfeccionismo, a creer que la raza se podía pulir y hacer mejor? ¿Por qué el rechazo a la descendencia judía, ¿no? Porque él tenía una descendencia judía por parte de la mamá. Entonces, como, ¿qué de su historia va llevando a esto, ¿no? Hay genogramas, como les decía, en el que encontramos que en una línea generacional hay suicidio y resulta que 10 años después, sin tener conocimiento, nos encontramos con que también hay suicidio cuando hacemos el análisis del genograma y nos damos cuenta que hay pautas, como les decía, transgeneracionales que vamos repitiendo generación tras generación, ¿verdad? Y esta parte de repente dificulta y corta, ¿verdad? Entonces hay que ver cómo podemos romper esta dinámica que se está dando. ¿Qué otros datos nos arroja el genograma? Nos arroja acontecimientos vitales estresantes como muerte, encarcelamiento, deudas, ¿verdad? Recursos familiares, fuentes de apoyos de ingreso, relaciones familiares, coaliciones, alianzas. Ponemos con una línea directa, ¿verdad? 2 líneas cuando hay una alianza ahí con un hermano, con un papá, una línea punteada si la relación es distante, ¿verdad? Una sola línea si solamente es una relación fuerte, pero no tan dañina, por decirlo, ¿verdad? No siempre las alianzas son buenas, que le llamamos entonces coaliciones, ¿verdad? Donde somos unidos el uno con el otro y nos apoyamos y nos sacamos adelante, pero también hay alianzas y hay triangulaciones
en las que metemos al otro, y cuando lo metemos al otro en un conflicto. Pasa mucho esto cuando los padres se están separando. Al hijo lo triangulan. Y cuando hacemos el genograma podemos darnos cuenta que el hijo a veces se encuentra colocado en un lugar que no debería de ir, ¿verdad? En la línea parental. Y según lo que platicábamos la vez pasada con las estructuras de Minuchin, pues él dice, hay una línea de padres, ¿verdad? Que le llama olón parental, y hay el olón fraternal, ¿verdad? Que son los hermanos. Pero a veces como padres metemos al hijo, lo agarramos y lo subimos al olón parental, ¿verdad? Y a lo mejor muchos hermanos, ¿quiénes son hermanos mayores de aquí? A lo mejor a muchos les tocó que los agarraran y los levantaran y los pusieran en ese lugar y la hicieron de papás. ¿A alguien le tocó eso? ¿De aquí? Que me abra el micro y me diga. ¿No? Ay, qué sanos sus papás. A mí sí. Ah, muy bien. ¿Quién me dijo a mí sí? Fernando Herrera. Fernando, ¿pudiste salirte? ¿Mande? ¿Ya te pudiste salir de ahí? Todavía no. ¿Todavía sigue siendo un hijo parental? Sí. Ay, Fernando, no te veo aquí para darte el pésame, no te creas, Fernando, para poderte apoyar cuando gustes, ¿eh? Mira, Gracias. ¿cómo hacemos esto, Fernando? No, es carrilla sana, Fernando. Disculpa el atrevimiento. Mira, No, Fernando, no hay problema, al contrario. los hijos parentales, pues son hijos que se suben a ese lugar. Y como hijos, porque primero nos suben, ¿verdad, Fernando? No es pregunta, ¿verdad? Te suben. Sí. Y después nosotros nos quedamos, porque Ujú. tenemos una ganancia también. Pero cuando revisamos el costo contra la ganancia, pues no está tan padre, ¿verdad, Fer? O al menos Así a es, mí, así a mí es. me tocó y no está tan padre, ¿eh? Entonces, cuando me doy cuenta que mi ganancia es menor en comparación del costo, dije, tengo que hacer algo por salud mental, ¿verdad? Claro. Poner una distancia a esto y buscar un equilibrio. ¿Cómo puedes hacer esto? Soltando. ¿Y qué va a pasar si sueltas, Fernando? ¿Tienes idea de qué va a pasar? Pues a lo mejor me voy a sentir más libre, ¿no? O más tranquilo. Que tengo tranquilidad, pues, pero me voy a sentir un poco más libre, con más estabilidad. No, Fer, la mala noticia es que cuando sueltes vas a entrar en crisis y el sistema completo también, ¿verdad? Sí. Porque no saben qué hacer. Porque tú estás colocado en un lugar que no hay nadie, ¿verdad? Ajá. Entonces, si tú te quitas, pues el sistema familiar, hagan de cuenta que no sabe qué hacer, se queda sin papá, sin cabeza y es como que hay un descontrol, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hace? Potencializa la conducta, Fer. Cuando tú intentes salirte, te vas a dar cuenta que el sistema se rehúsa al cambio y entonces te va a sabotear. Y el sabotaje es como, ay, ven, me voy a morir si no estás. Hijo, ven por mí, ¿por qué? ¿No? Y entonces uno dice, ¡ay! Yo me vine a vivir muy lejos, vivo muy lejos de la casa de mi familia y eso me ayudó bastante, ¿eh? Porque entraba la crisis y de aquí a que yo llegaba, pues medianamente solucionaban la cosa, ¿verdad? Esa Sí. distancia me hizo darme cuenta que también tenía que poner una distancia emocional. Y cuando logramos soltar, dejar que ocurra la crisis, ¿verdad? A ver qué pasa, el otro no le queda de otra de que ocupar su lugar. ¿Sí me explico? Porque ya no estás solucionándomelo, entonces forzosamente me tengo que colocar en mi lugar. Si soy el papá, si soy la mamá, me tengo que colocar ahí. Y entonces volver al lugar de hermanos, pues también es bien caótico, Fernando, porque pues ahí ya no te quieren, ya te dijeron, no, échale para allá, pues estás allá bien a gusto, pues allá quédate. A mí, yo me di cuenta que me perdí un montón de cosas con mis hermanos, ¿verdad? De repente dije, no manches, ¿cuándo pasó todo eso, verdad? Los escuchaba platicar y yo, qué padre, porque yo me perdí de todo eso. Y entonces ahora dije, voy a ser su hermana, ¿verdad? Y me coloqué en ese lugar, me costó mucho tiempo, pero sí se puede, Fernando. Sí. Esa es la buena noticia. Sí se puede, pero lleva mucho trabajo de fondo. Sí. Y que obviamente pues con un taller no sale, ¿verdad? Tendrías que buscar Claro. como en terapia esos recursos, pero muchas gracias por la Al exposición, contrario. ¿verdad? Por exponerte aquí con nosotros. No, no pasa nada. Y dar Estamos el en comentario. confianza. Estamos en Así es, confianza. Fer, así es. Entonces, bueno, esta parte de coaliciones y de alianzas es algo que a veces como padres hacemos
o también como hijos, ¿verdad? En contra de otro hermano o en contra de otra persona del sistema. ¿Y qué creen? También ocurre en los grupos, ¿verdad? En los salones. Hacemos alianzas con alguien, atacan a otro, hacemos coaliciones y es como identificando qué está pasando. También nos arroja composiciones familiares como sexo, edad, estado civil, escolaridad, ocupación. Nos da información sobre si son varones, mujeres, ¿verdad? Si hay algún otro tipo de preferencia sexual, también lo podemos identificar. Y con esta información, ¿verdad? Ver cuántos son, a veces nos toca ver, se pone una línea, hagan de cuenta es que qué difícil es si no puedo escribir, ¿verdad? Se pone una línea cuando es una pareja y se pone si hay hijos en esta línea y se pone otra línea en la misma parte horizontal hacia la derecha con la otra pareja, ¿no? Si es que hay otra pareja, se marca. Y si son hijos de diferentes matrimonios, pues ahí podemos identificar que acá hay uno y que acá hay dos, ¿verdad? Y hay veces que también nos encontramos con que está la mujer, ¿verdad? Y en la línea está 1, 2, 3, ¿verdad? Entonces decimos, no, pues ahí la bronca está haciendo de la señora, ¿verdad? Que no está logrando darse cuenta qué ocurre y me equivoco con una pareja y con otra y con otra. Pero a veces responsabilizamos al otro, ¿verdad? Es que no funcionó mi matrimonio, es que es como ir identificando. Bueno, la otra parte que podemos obtener del genograma es el ciclo de vida de la familia. Esta parte es muy importante. Muchas de las crisis en las familias se dan a raíz del ciclo de vida. Por ejemplo, hay familias que tienen hijos adolescentes, hijos adultos y niños pequeños. Ya de entrada están en crisis, ¿eh? O sea, tienen hijos en etapas muy diferentes madurativas y eso provoca crisis en los padres. Es una investigadora de la UNAM, se llama, no me acuerdo, dejen que me acuerdo, pero tiene un libro muy bueno que se los voy a recomendar, es de Editorial Paz, cuesta como 90 pesos. Bueno, eso me costó hace como 12 años o más. Pero bueno, se llama Bailando con la pareja. ¿No es Eguiluz? Aguiluz, sí, muy bien. Eguiluz. Muchas gracias. Luz de Lourdes Eguiluz. Eguiluz. Eguiluz, así es. Muy bien, mira, con el puro nombre. Nayeli, muchas gracias. Exactamente, ese libro de Bailando con la pareja, ella hace un análisis de como matrimonios exitosos, ¿no? O familias o parejas exitosas. Y hace 2 preguntas específicas para saber si pueden ser candidatos a su investigación, ¿verdad? El libro de Bailando con la pareja es el resultado de la investigación. Y esas 2 preguntas son, la primera es, ¿tienen hijos que hayan concluido la etapa de la adolescencia? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, si pudieras regresar el tiempo, ¿te volverías a casar con la misma persona de la misma forma? Si la respuesta es sí, son candidatos al proyecto de parejas exitosas. Y entonces revisa qué está pasando. Pero cuando yo hice un análisis más allá de, en base a que eligió que estas 2 preguntas eran las preguntas más fundamentales para elegir a una pareja, dije, claro, tiene que ver con las etapas del ciclo de vida, porque los hijos adolescentes confrontan mucho a los padres, mucho. ¿Alguien tiene hijos adolescentes aquí? No, todos estamos jovencitos, ¿verdad? Ninguno tenemos hijos adolescentes. Yo sí. Adriana, ¿cómo te va? ¿Fácil, difícil? No. Ahora sí entran todas las debilidades, aunque sea terapeuta, haya estudiado maestría, lo que quieras, es muy complicado aplicarlo pues en la realidad, ¿no? Y más Claro. cuando se suscita, por ejemplo, ahora sí diríamos, ¿no? Me pongo en los zapatos de los papás, como tú comentas, que venían, o cuando daba escuela para padres, y ahorita digo, híjole, pues estas preguntas hasta yo también las pregunto, ¿sí? ¿Qué puedo hacer?
¿Por qué? Porque sí me es difícil y más porque como yo estoy separada, entonces me ha tocado, la verdad, la chamba de todo, ¿no? Desde muy chiquitos, yo me separé, entonces sí es muy complicado porque ahora sí conmigo se pelean, conmigo se arreglan, conmigo todo, entonces sí es mucho cansancio para mí, ¿no? Emocional, ¿por qué? Porque pues sí tengo que estar lidiando con esa parte, tengo que luchar con el ser buena y luego de repente ser dura, el rol pues de alguna manera de papá, y luego no, es un caos, pero ya estamos en terapia todos, porque si no, no puedo, de verdad, llegó el punto que dije, necesito que me echen la mano, ¿no? O sea, no por ser psicóloga lo sé todo y puedo hacerlo todo, ¿no? Entonces, la verdad sí es algo complicado porque tengo 2 adolescentes, una de 15 y de 16. Entonces, con el que más choco es con el varoncito, pues el de 16. Pues sí, Adriana, acuérdate que el ojo no se puede ver a sí mismo, ¿verdad? Así es. Necesitamos forzosamente la mirada desde afuera para poder como comprender qué está ocurriendo. Entonces es muy fuerte porque no les pasa a los que son psicólogos que creen que ya no nos podemos equivocar en la vida, ¿verdad? Es como que, ay, pero si tú eres la psicóloga, ¿verdad? Y es como el nosotros asumir que no nos hace más ni menos, somos las mismas personas simplemente con una profesión y que desarrollamos habilidades en el proceso, pero eso no implica que cuando las queramos bajar a nuestro sistema familiar sea tan fácil, ¿verdad? Así es. Y muchas gracias por compartir, Adriana. Exactamente, la adolescencia es una etapa que conflictúa de manera constante a los padres, ¿verdad? Los mete en crisis de maneras constantes, como decía Adriana, en esta lucha de su identidad, porque además, híjole, si nosotros no sabemos identificar en esta lucha de su identidad hasta dónde nos podemos meter, el otro hace cosas terribles con tal de demostrarnos que es dueño de su propia vida. ¿Me explico? Es como de, ¿tú no quieres que consuma drogas? Pues voy a consumir para que veas que yo controlo mi vida, no tú, ¿verdad? Y no es consciente, no es así como yo se los estoy diciendo, ¿verdad? Imagínense que eso lo hace adentro un pensamiento y de repente está el chico consumiendo drogas constantemente retando a los padres y el padre dice, es que no sé qué pasa, ¿verdad? Pero es una sobreprotección tremenda y el chico está haciendo estos despuntes de suéltame, ¿verdad? Entonces, por eso es importante esta parte del ciclo de vida, identificarla, conocerla, y también el genograma familiar nos permite ver, al ver las edades, en qué etapa de vida se encuentra cada uno, ¿verdad? La otra es los eventos que se producen dentro de estos cambios y son hijos tardíos, ¿verdad? Por ejemplo, si llega un hijo después de, no sé, que el hijo adolescente tiene 18 y llega un niño de 2 años, ¿verdad? Un año chiquito de repente, pues hay una situación tremenda ahí porque el hijo requiere un tipo de atención y este otro requiere otro tipo de atención totalmente distinta y hacer esta negociación pues se vuelve complicada. También podemos ver patrones de enfermedades como alcoholismo, tabaquismo, diabetes, asma, problemas de funcionalidad, crisis familiares, disfunción familiar. O sea, toda esta parte de crisis de las familias, cuando lo vemos en un esquema como el genograma, nos va a permitir poder sensibilizar al otro. Por ejemplo, yo les digo, ahora que tú eres un adicto, ¿no? Por ejemplo, que yo busco mucho no poner las etiquetas, ¿verdad? Yo hablo mucho de, por ejemplo, no me gusta decirles alcohólico, le digo tu ingesta de alcohol, ¿no? ¿Cómo te ha ido con tu ingesta de alcohol? No con tu alcoholismo. Y yo les digo mucho, sí, la adicción es una enfermedad y es una enfermedad crónico-degenerativa. ¿Qué significa eso? Pues que es una enfermedad para toda la vida, ¿verdad? Como el diabetes, como el cáncer. Les hago la explicación de enfermedad. Pero es una enfermedad porque se va a tu cerebro una vez que llega el problema de dependencia. Pero eso no significa que tú no puedas salir de ahí. Pero lo que eso hace una enfermedad crónica es que esa huella queda en tu cerebro por siempre, ¿verdad? Y por mucho que tú quieras dejar, esa huella va a quedar ahí. Y si tú te sigues exponiendo a situaciones de riesgo, esta huella va a estar ahí y va a salir y te va a lastimar. Y el ser cuidadoso con el lenguaje al decirle que es su ingesta, estamos hablando que es su responsabilidad, ¿verdad?
o hablar de tu consumo de sustancias. De hecho, desde el lenguaje nosotros no les llamamos pacientes, les llamamos usuarios, usuarios de la sustancia. Y tiene este objetivo, como colocarles el acto de responsabilidad desde el lenguaje, ¿verdad? Y a veces, por ejemplo, en lugares como AA, que no tengo nada en contra de ellos, los respeto, pero esta parte no coincido con ellos, o centros de internamiento que a veces les dicen, ay, el enfermo es como pobrecito de mí, soy la víctima de la situación, y pues no hago mucho por cambiar porque pobrecito de mí. Pero cuando me responsabilizo de una acción conductual, entonces puedo hacer algo. Y en esta función de repetición de patrones, tanto genéticos como generacionales, yo les hablo mucho, por ejemplo, de, ¿tu papá consumía alcohol? No, pues sí, ¿verdad? ¿Y su ingesta era problemática o era una persona funcional? No, pues era una persona funcional, ¿verdad? Ah, ok. ¿Y hubo algunas situaciones que le llevaron a crisis de pareja? No, pues sí, ¿verdad? ¿Sabes en qué año? ¿En qué año hubo esta separación? No, pues que sí, y lo anotas en el genograma familiar. Y luego a veces me voy más arriba, ¿no? Cuando quiero sacar como qué está pasando con esta relación de pareja, por ejemplo, ¿no? Me voy al olón de los abuelos y entonces reviso cómo están sus relaciones de pareja con los abuelos y me doy cuenta que es un patrón que traen de esta generación, que obviamente lo bajan a la otra generación, y entonces, ¿qué creen? Pues va a la de abajo, ¿verdad? Entonces les digo, si tú no lo paras aquí, pues tus hijos van por el mismo camino que tú, ¿verdad? Y es importante, aquí Napoleón Bonaparte decía, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Y suena fuertísimo, pero es real. O sea, repetimos la pauta y lo mismo pasa con la enfermedad. Entonces yo les digo, es que sabes que tú ya tenías una predisposición genética a generar la adicción con el problema de alcoholismo de tu papá. Tu papá generó un gen, ¿verdad? Porque resulta que el problema de adicción fue previo a tu nacimiento, entonces generó un gen que cuando tú naciste con esta predisposición. Y lo mismo le va a pasar a tus hijos si tú continúas igual, ¿no? Cuando es un adolescente, por ejemplo, ¿no? ¿Tú tienes alguna vez planeado tener hijos? Sí, pues si tú sigues así, puede pasar esto, ¿verdad? Como hablando de en función de los hechos, cómo podemos hacer la motivación al cambio. También podemos ver si hay relaciones, si están fusionadas, si son estresantes, si las separaciones ha habido divorcios, son familias reconstruidas, ¿qué quiere decir eso? De que vienen de otros matrimonios, ¿verdad? Con otros hijos, que se vuelve como, pues ahora sí que una mezcla interesante en la que es difícil de repente coordinarlo. Familias monoparentales, que es como el caso que muy amablemente nos compartió Adriana, ¿verdad? Es una familia monoparental, que es una sola familia, pues no hay otra pareja, ¿verdad? No hay un otro y recae la responsabilidad en uno solo. Experiencias vitales, también podemos observar cuáles son esos como factores estresantes, recientes de nacimientos, cambios de trabajo. Si es una persona que cambia constantemente de trabajo, pues eso también nos está interpretando, nos está dando información. Factores estresantes crónicos como alcoholismos o enfermedades, fechas significativas recurrentes, factores culturales, sociales y económicos, costumbres, lo que les hablaba aquí, costumbres, religión, toda esta parte que de repente se vuelve las triangulaciones o cómo funciona, también nos arroja información. Relaciones con personas ajenas a la familia, jardinero o trabajador, porque todas las personas se ven influenciables e influenciadas por el sistema, ¿verdad? Y esta es la parte como interesante de recorrer. El genograma familiar, este genograma se constituye en una herramienta que permite entonces al profesional estructurar una familia como grupo de apoyo con una historia, límites, jerarquías, alianzas internas y externas con el ambiente social, valora los cambios en la organización familiar a lo largo del tiempo y los diferentes eventos que ocurren en su existencia. Entonces, aquí sé que no nos da, ¿cuánto tiempo nos queda, Irene? Nos quedan 14 minutos, maestra. Bueno, no nos da el tiempo como de hacer como tal todo el genograma,
La presentación se las puedo compartir con mucho gusto. Irene, si me haces favor de entregárselas ahí en los correos, sobre todo para que puedan volver a ver las líneas, ¿verdad? Y si no, me pueden mandar un correo también. Ahorita se los pongo en el chat y les paso. Hay un manual que dejé en la oficina, que no me lo pude traer en estos días porque me dieron incapacidad por los niños que están enfermos. Y en ese manual viene específicamente como ya todas las líneas específicas de cómo aplicar el genograma. Con mucho gusto se los puedo enviar, ¿verdad? Para que tengan todas las herramientas para aplicarlo específicamente y que les dé realmente los elementos que ustedes requieren. Un genograma bien aplicado nos arroja, como si se dieron cuenta ahorita, muchísima información sobre el otro. Y esa información que si nosotros como psicólogos a veces dicen, ay, no te quiero contar. Bueno, seguramente a muchos les pasa, ¿verdad? ¿A qué te dedicas? Soy psicólogo. Ay, fíjate que me pasó esto, no sé qué, y creen que uno está trabajando todos los días, ¿verdad? Y no siempre está uno trabajando. Entonces, pero sí nos permite que esta escucha nos permita realmente regresarle algo al otro. Si observamos los detalles, ¿verdad? Si hacemos las preguntas adecuadas, si sensibilizamos de la forma adecuada, pues vamos a obtener información, ¿verdad? A mí me dijo una vez mi esposo, porque estábamos ahí en una fila en la barata de Liverpool, ahí en los zapatos, y había un filo, ¿no? Y de repente llegué con los zapatos, ¿verdad? Y luego me dice, ay, que no había una fila muy larga. Le dije, ay, es que estaba platicando con una señora que tú crees, el marido le fue infiel, con una chavita, y entonces la hija estaba comprándose zapatos para desquitarse, y ellas dos estaban comprándose cosas, y entonces, como estábamos platicando, me metió como su sobrina y terminé pagando antes, no sé qué, y se rió, ¿no? Y me dijo, ¿cómo haces para que las personas te den información tan privada en 5 minutos, verdad? Y me reí y le dije, la magia de saber preguntar, ¿verdad? No es más que eso. Es saber preguntar, saber escuchar. Y eso es algo que ustedes tienen que trabajar bastante en el trabajo con las familias. La escucha, ¿verdad? Y ante esta escucha, poder saber qué preguntar, porque esta pregunta puede permitir el análisis de la situación. ¿Sí me explico? Como esta reflexión constante de si voy por donde quiero ir, si voy a donde quiero llegar, ¿verdad? Pero todo esto lo tenemos que trabajar desde nosotros. Y yo les pongo una regla. Yo trabajo también con todos nuestros modelos de atención en el CAPA se basan en el modelo cognitivo-conductual, porque es el único que está aprobado por sector salud, porque genera evidencia científica práctica, ¿no? Medible. El enfoque sistémico, claro que tiene herramientas que son validables, pero son en base a la estructura, y como es menos práctico, pues salud no lo ha implementado, pero sí se le ha dado su reconocimiento. Y hay un programa de tratamiento que tenemos que se llama Orientación a Familiares de Usuarios, que en ese nos permiten ser más libres, y ahí sí nos dejan como trabajarlo desde el enfoque y desde el área que nosotros queramos. Y la primera regla que yo les pongo a los pacientes para entrar a ese tratamiento es, si tú no estás bien, no puedes jalar a nadie. Y eso se los digo a ustedes como orientadores. Si nosotros no estamos bien, de verdad no podemos ayudar a los demás, no podemos dar lo que no tenemos, no podemos compartir lo que carecemos. Entonces tenemos que empezar a observarnos y analizarnos. Hay una teoría muy curiosa, no me recuerdo el nombre específico de la teoría, me la contó alguna vez un maestro, y él decía que el universo conspira para que nos lleguen los pacientes o las personas con las que podemos lidiar, ¿verdad? Y que el universo nos emite mensajes de manera constante. Entonces él decía, si tus pacientes llegan con un problema de pareja constante es porque tu área está resuelta. Pero si además no te llegan ese tipo de pacientes, pero los escuchas y te generan conflicto, revísate porque algo te está ocurriendo a ti. Entonces, en este sentido, la invitación y el cierre que yo quisiera hacer con el taller, pues es justamente que nos empecemos a revisar, por eso les invito a que hagan su propio genograma para poder obtener información de ustedes. Aquí viene un genograma que les quise poner
con información más específica. Si se fijan, vienen diferentes tipos de líneas, y estas líneas nos hablan de cómo son estas, por ejemplo, alianzas, las líneas punteadas, pues que la relación es más distante, las edades, los nombres, que así lo vemos como un mapa, ¿verdad? Y un mapa como lleno de cosas. Pero esto nos va a ayudar a identificar, si se fijan, específicamente, este ejemplo habla de patrones de relación. Estas 3 líneas son relaciones muy estrechas, ¿verdad? Muy unidas, la línea distante, esta línea como en zigzag, estamos hablando que es una relación como agresiva, ¿verdad? Con el otro, que no es saludable. Las 2 líneas, pues estamos hablando de la separación, de la ruptura de la relación de pareja. Si se fijan aquí, vienen los hijos y vienen los matrimonios de los hijos, y vamos haciendo como esta escalada de información que nos va a arrojar datos. ¿Qué bibliografía se estuvo trabajando? Bueno, el libro de Ricardo Ramos, que se llama Narrativas Contadas, Narraciones Vividas, es un libro de terapia narrativa. El terapia familiar de Minucci, Identidad y Narrativa, que tiene específicamente, y este libro de Genograma en Evaluaciones está muy padre, es un libro muy práctico, donde viene la información. Es el libro que les comento que no tengo aquí, que está en la oficina, pero es un manual que nos arroja información muy práctica. Y quisiera cerrar con esta frase que dice: llegar a ser conscientes de quiénes somos realmente exigiría salir fuera de nosotros mismos y vernos objetivamente, que es lo que platicábamos en la conferencia de ayer, ¿verdad? Salirnos de los puntos, salirnos del encuadre y poder vernos de manera objetiva. Václavic nos invita como a esta reflexión constante de dónde estoy parado y a dónde es a donde quiero llegar, para en base a esta reflexión podamos encontrar las respuestas. Ahora sí, vuelvo a abrir el espacio a dudas, comentarios sobre este tema. Pues gracias, maestra Gloria. Por cuestiones de tiempo nos quedaría espacio quizá 1 o 2 preguntas. No sé si alguien quisiera hacerla levantando su mano, por favor. La manita del Zoom. Comento mientras que en el chat, por ahí había un comentario de la maestra Lorena Villalbazo, que dice que incluso está la app llamada Genopro para realizar los genogramas. También están preguntando que si esta presentación les llegaría vía electrónica. Lo comento con el comité organizador para saber si por esta vía se las harán llegar. Sí. De todas formas, les voy a dejar ahí mi correo para cualquier cosa me puedan localizar. Ahí se los anoté en el chat. Gracias, maestra. Pues al parecer no hay preguntas. Muy bien, o no se entendió nada o todo quedó muy claro, ¿verdad? Dirían por ahí. Entonces, pues me dio mucho gusto estar con ustedes, es un placer, ¿verdad? Compartir. Cualquier duda o forma en la que les podamos apoyar, pues no duden en contactarnos. Recuerden el comercial, ¿verdad? Todos nuestros servicios en los CAPA son gratuitos, no cobramos, entonces pues pueden mandar sin problema alguno. Y si no saben qué hacer con algún caso, pues sí, lo que les sugiero como orientadores, pues es que se asesoren, ¿verdad? Que busquen pues la institución adecuada para eso. Nosotros lo hacemos muy constantemente, ¿eh? Es importante como generar un directorio de las redes de apoyo que podemos tener cercanas de todos los servicios, desde atención psicológica. Hay algunas fundaciones, ¿verdad? O asociaciones que se dedican a dar atención psicológica. Por ejemplo, hay una que se llama, aquí en Guadalajara, que se llama Santa María de la Luz. No sé si la han escuchado. Ellos dan atención psicológica profesional y muy profesional, de verdad, porque conozco a los terapeutas que están a cargo, son puros terapeutas egresados de la maestría sistémica, ¿verdad? Los que dan la atención ahí. La coordinadora es una de las maestras. Y ellos, por ejemplo, la regla es una regla, que tengan bajos recursos. Si pueden pagar la consulta, no los atienden. ¿Sí? Así de dramático está el asunto. Si lo puedes pagar, no te van a atender. Si no lo puedes pagar, van a tener atención de lujo y de calidad. Entonces, es importante, se llama Santa María de la Luz.
que tengamos en cuenta qué recursos tenemos dentro, pues, de a nuestro alcance, de nuestra colonia, en nuestra ciudad, nuestro estado, en nuestro, lo que sea, nuestro pueblo, ¿verdad? Nuestra alcaldía, para poder encontrar los recursos de aplicación a dónde referir a las personas. Y pues, por mi parte,